Listo. Bueno, teníamos entonces aquí la lista de verbos a los que ya les califiqué, por ahí los que están entrando al final, ustedes ya no lo corrijan porque ya estaba correcto, solamente a los que no les devolví calificación. Voy a ir agregando aquí el pasado de los verbos. Recuerden que no todos pueden llevar ed, algunos me pusieron ed a todo, pero no todos son regulares, hay algunos que cambian. Ese día les comenté, incluso vimos las dos diapositivas. Unas eran con ed y las otras cambiaban, pero creo que se quedaron todos con la idea de que era con ed todo, pero no están mezclados. Entonces, como comentábamos en la clase anterior, no tenemos reglas para saber cuáles son regulares o cuáles son irregulares, más que aprendérselas. Así que vamos a ir poniendo entonces cuál es su forma pasada. El primero era bake. Vayan corrigiendo por ahí en la libreta para que ya lo suban correcto al final de la clase y ya no tengan que buscarlo de nuevo. De todas maneras venía ahí en las diapositivas que les di, venían todos los verbos. También tenían la lista de verbos. Me están preguntando que dónde los iban a buscar, pero ya les había dicho que venían ahí podían checar las diapositivas y también la lista de verbos. Entonces teníamos aquí bake, que era regular. Como ya terminaba en él, solamente le ponemos la letra D. Become es irregular, entonces cambiaba por became. El need me lo dejaron algunos sin cambiar. Hay algunos verbos que tienen dos formas. Hay algunos incluso que tienen forma regular y forma irregular. Por ejemplo, learn, que es aprender, lo voy a dejar aquí arriba. Pero esto sucede porque una forma está con inglés británico y la otra está con inglés americano. Entonces learn puede ser learned con ed o learned con t. Entonces las dos formas son correctas, solamente que a veces nos encontramos con textos, por ejemplo, si en el examen ven learned con t, porque es en inglés británico, pero las dos son correctas. Solo depende de dónde viene el texto que estén ahí revisando o la oración ejemplo. Estamos en it. Entonces, irregular es a, collect es regular. Vayan cambiándolo entonces por ahí. Hay algunos que me omitieron algunas letras. Por ejemplo, acá creo que fue principalmente en listen, que lleguemos ahí se los muestran. Se comían la E de la ED, por ejemplo, en algunos. Solo le ponían la D. Va a estar mal en el examen si hace falta alguna de las letras del verbo o si es correctamente. Igual aquí en la regla de la Y, también me lo dejaron igual y tenían que cambiarlo. Tenían que cambiarlo por I latina y ED. Si había antes una consonante, recuerden eso. Después teníamos word, que es el word. Irregular aquí, sucedió más en este caso del cry. Me lo dejaron con la Y y le agregaron la ED nada más, pero hay que cambiarlo. Ok, sigo con choose. Aquí en choose solamente eliminamos una O, es irregular. Iron es regular. Déjeme separar. Aquí el meet, por ejemplo, igual es sencillo porque solamente cambia a met, una E, y pack es regular. Okay. Confírmenme que van hasta ahí. Corrijan entonces. Perdón, perdón, es cierto, aquí el fly es flu. Me equivoqué, me fui con la finta del cry. Es irregular ahí el flu. Igual chequé, ¿saben qué? Estaba viendo que habían algunos que me pusieron el participio. En lugar de ponerme la forma pasado simple, me pusieron el participio y todavía no estamos usando el participio. Ese día solo lo comentamos, pero todavía no lo vamos a ver. Realmente apréndanse el simple. ¿Listo? Para que podamos avanzar a las siguientes. ¿Se le puede tomar captura, profe? Pueden tomarle una captura mientras y lo corrigen más tarde para que nos dé tiempo. Ya solamente lo corrigen ahí en la libreta. Vayan revisando nada más si está correcto con lo que tienen en la libreta. Porque de unos 10 más que califiqué, la mayoría estaban mal, tenían más de la mitad mal. Entonces, tomen una captura y lo corrigen más tarde para subirlo de nuevo.
Okay, voy a ponerle le voy Todos a lo vamos cambiar. a volver a subir. ¿Cómo? Todos lo vamos a volver a subir. Los que tengan alguna incorrecta. Ahorita se supone que lo están comparando ahorita y están corrigiendo si tienen errores. Si ya no tienen ningún error, entonces no tienen por qué volver a subirlo porque yo lo voy a checar ahí. Está correcto. Voy a cambiar la fecha de entrega para que no les marque enviado con retraso. Le voy a poner hoy a las 11:59, como siempre, para que no les vaya a marcar con retraso por volver a subir. Vamos con Begin. A ver, aquí Began. Tenemos después Peel, que era regular. El Put, acuérdense que es uno de los casos que no cambian, igual que el Read y el Cut. Entonces no cambian, se mantienen igualitos en las tres formas. Y el font, que es regular, también ya termina en E, entonces solamente agregamos la D. El sí cambia a So, porque ahí vi que le estaban agregando la D, pero no es regular. Aquí el Hug, cambia Hugged, y el Speak, que es irregular. Spoke. Lo voy a bajar, voy a escoger el pack. Post es entonces Post. Es regular también. El By es de los que cambia casi toda la palabra. Smile es regular. Y Wash también. Por último, bueno, regreso mejor para que comparen las de arriba. Estamos aquí en Begin. Vamos con las otras. Tómale otra captura para que lo corrijan más tarde. Lo voy a revisar de nuevo. ¿Puedo subir todo lo de arriba, lo que está al principio, profe? Todo lo del principio. A ver. Sí. Ahí va de nuevo. Ese de nuevo. Tómale una captura. ¿Solo con la captura? Lo van a corregir en la libreta. Acuérdense que lo tienen en la libreta, pero algunos estaban mal. Los que ya les regresé. ¿Ya? Ok, ahorita vamos a checar a quienes ya les regresé la calificación. Solo fueron como 8 que estaban correctos. La mayoría tenía errores, pero mejor comprenlo con las respuestas que tienen. Y nos quedamos hasta bien. Pues ahí tomen la segunda captura. Lo van a corregir en la libreta. Solamente si lo tienen mal. Si ya está todo correcto y están seguros de que lo subieron bien, ya no lo vuelvan a subir. Ok, bueno, avanzo a las siguientes. Esta es la tercera parte. Post, both, smile, wash. Snow también es regular. Wait también. Swim, le ponían ahí swimmed, pero es swam el verbo en pasado. What. Cell de sol es irregular. Sent igual es irregular, solamente cambia la D por la T. Fix es regular. Aquí en lo de listen me ponían, así me lo ponían, sin la ED. Entonces acuérdense de que tiene que llevar la ED. Si no termina en el verbo, tiene que llevar la ED. Necesario obligatoriamente. Y el right es el road. Y tomen entonces hasta ahí para que podamos pasar ya a la estructura. Lo corrigen entonces más tarde. Ahorita que terminemos nuestra clase, cambio la fecha para que no les aparezca con retraso. Solamente esa. Ya saben que las tareas enviadas tarde ya marcan con retraso, aunque me estén avisando que se les fue el internet o que no sé, X cosa, ya van con retraso las tareas. No pongan de pretexto al trabajo porque todos trabajan y todos suben sus tareas puntuales. Así que traten de organizarse para poder subir a ese tiempo. Ninguna tarea tiene de horario de entrega antes de las 11:59, así que llegando a casa pueden subirlas. Ok. Vamos entonces, ¿listo? Bueno, entonces les queda de tarea de nuevo corregirlo y lo suben más tarde. Vamos ahora sí a pasar a la estructura. Y pasado simple. Déjame pegar aquí. Tiene ruido. Listo. Bueno,
si vamos a pasar entonces a estructura de pasado simple, ya vimos lo primero que es lo más necesario, que son los verbos regulares e irregulares. Ya vieron que está un poco difícil saber cuál es el cambio, así que sí es necesario que se los aprendan. En el examen ahorita, pues como estamos en línea y todo eso, pues sé que se van a ayudar de la lista de verbos, entonces, como les comentaba, no haremos examen de verbos. Pero más adelante, cuando ya estemos por ahí en el salón, ya no van a tener su lista de verbos para apoyarse, así que váyanselos aprendiendo. Ahí apréndense al menos unos 5 diarios, o unos, no sé, 8, 10, para que puedan tener al menos unos 50 de los más conocidos o los que se utilizan más. Y créanme que les va a ayudar incluso en la escritura y en la lectura. Okay, vamos a pasado simple. We use simple past tense to express an activity completed in the past. Para acciones completadas que comenzaron y terminaron en el pasado, que sí hayan terminado, vamos a utilizar pasado simple. In the simple past tense, the action is simply mentioned and understood to have taken place in the past. Entonces, la acción es simple, no se desarrolló por tanto tiempo, es decir, sabemos cuándo comenzó y cuándo terminó. Nos especifica cuándo comenzó, cuándo terminó. The action started and ended sometime in the past, but the time may or may not be mentioned. Entonces, puede que sea mencionado cuándo terminó, cuándo finalizó, o puede que no, pero se sabe con exactitud cuándo fue. Vamos aquí a algunos otros usos. Completed action in the past, algunos usos, acciones completas en el pasado. Por ejemplo, he broke his tooth last week. Peter cooked dinner last night. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura. Habits in the past, para hábitos en el pasado también. For example, Peter played the piano when he was a child. He studied Spanish when he was a student. Theories of completed actions, para series de acciones completas también las vamos a utilizar pasado simple. He sat down, took out a notebook and a pen and started taking notes. Ahí tenemos 3 acciones las que están resaltadas en color blanco. Es entonces una serie de acciones completadas. Por ejemplo, nosotros el domingo, por ejemplo, hicimos tal cosa y hicimos la última cosa. Entonces es una serie de acciones. El otro ejemplo, he made breakfast, drove his son to school and went to work. Entonces es una serie. Vamos a necesitar ahí pasado simple. Es importante que recuerden eso porque cuando lo veamos en el pasado continuo, juntos, ya sabemos que entonces las series de oraciones van con el pasado simple. Tenemos aquí al lado lo de los verbos regulares y irregulares. The simple past tense of most verbs ends in ed. La mayoría terminan en ed, los verbos regulares. Incluso la mayoría de los verbos son mayormente regulares. Tenemos entonces que tenemos que agregarle ed. Por ejemplo, watch, watch, play, play. Verbos que terminan en consonante más y, comentamos en la clase anterior, por ejemplo, study, studied, carry, carried. Tenemos que eliminar esa y y cambiarla por i latina. Verbos que terminan en e, solamente le agregamos la d, por ejemplo, close y el verbo like, solamente la d. The simple past form of some verbs does not end in ed. Algunos verbos irregulares entonces van a cambiar. Por ejemplo, write cambia wrote, es incorrecto que ustedes pongan ahí read. O, por ejemplo, speak, es spoke, el verbo en pasado es ate, no eat it. Dice read, no read it. Ahí en ese caso del read es el que les mencioné que no cambia. Por ejemplo, el taught y el put que acaban de utilizar se mantienen los mismos verbos en las 3 formas, tanto en pasado simple como en participio. Entonces, la tarea más importante aquí que van a tener presente por al menos todo este parcial van a ser los verbos. Vamos a la primera forma, que es la afirmativa. Vemos entonces que debemos utilizar nuestro sujeto, el verbo en pasado y el resto es solamente complemento. Es sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí he played football. Tenemos cualquier sujeto, puede ser el que nosotros utilicemos. No necesariamente pronombres personales, pueden ser nombres como Alex, como Carlos, como Gerson. Cualquier nombre o pronombre personal podemos utilizar como sujeto. Va nuestro verbo en pasado y el resto es solamente complemento. Lo vamos a llamar como complemento porque no
No vamos a ver solamente si corresponde a objeto, si es predicado, etc. Entonces es solo complemento. Sujeto, verbo y complemento. Sencillo. Vamos a hacer algunos ejemplos en afirmativo. Tenemos otros nombres. A ver, Alex. A ver, Alex, deme alguno de los verbos por ahí de la lista en pasado, el que usted quiera. Alguno de los verbos en pasado que acabamos de poner ahí en la lista. ¿Cómo? Cook. Ok. Alex Cook. ¿Qué podríamos agregar de complemento para Alex Cook? A ver, denme ideas. ¿Qué podríamos agregar ahí? De complemento. ¿Qué es cook? ¿Se acuerdan que era cook? Cocinar. Cocinar. ¿Qué podemos agregar ahí? Alex Cook. In the house. In the house. Ok. In his house, vamos. En su casa. Alex Cook in his house. A ver, voy a cambiarlo de color. Ok, está el primero. Alex Cook in his house. Vamos con un ejemplo más. A ver, Gerson. A ver, Gerson, un verbo en pasado de la lista. ¿Es el que envió en el grupo de WhatsApp? ¿El que enviaron? Ah, no le he visto. Es que entré tarde. A ver, voy a checar. Es que solo enviaron ahí de las últimas, sí, de la lista que hicieron de tarea. Es que no hice la tarea, Miss. Bueno, next. A ver, por aquí. A ver, Cristian Castro. Un verbo. Cualquiera de los que tengan ahí que no sea cook, que utilizamos. Swim, ok, en pasado entonces va a ser swam. Gerson swam, ¿qué podríamos ponerle de complemento aquí a Gerson swam? ¿Qué podría ir de complemento? Los complementos por lo general son lugares, son expresiones de tiempo, etc. Swim in the pool. In the pool, excelente. El clásico swim in the pool. Un ejemplo más, vamos con uno más. A ver, Carlos Rodríguez es. Carlos. Vamos a ponerle sujeto Carlos. Verbo en pasado, Carlos. In past. It. Ok, 8. Ajá, Carlos 8, complemento. ¿Qué le podríamos agregar de complemento? Carlos 8. Hamburger. Hamburger. Excelente. Yesterday, vamos a ponerlo. Ok, entonces es forma interrogativa, ya pudieron ver, es sencillo, sujeto, puede ser cualquier pronombre personal o cualquier nombre como los que pusimos. Puede ser también the teacher, my father, my sister, my brother, my pet, my dog, my cat, etc. The window, the school. No nos hacemos o no hacemos hincapié a solamente personas, pueden ser también objetos, ya lo saben. El verbo aquí en afirmativo debe estar en pasado. El complemento pueden ser lugares o pueden ser expresiones de tiempo, etc. Okay, vamos a la forma negativa. ¿Saben cuál es el auxiliar para la forma negativa? Mientras borro esto, ¿se acuerdan cuál es el auxiliar para la forma negativa? ¿Alguien recuerda? Exacto, vamos a utilizar did, o en este caso didn't. Forma negativa entonces va a ser nuestro sujeto. Cualquier pronombre personal o nombre. Vamos a utilizar didn't. De preferencia utilicemos didn't en lugar de did not. Yo considero que es más fácil de recordarlo que did not, que son dos palabras. Entonces tratemos de utilizar didn't. Y nuestro verbo va a ser en presente. El verbo va a ser en presente porque ese didn't ya está haciendo nuestra oración en pasado. Así que el verbo va en presente, por eso ya aparece verbo 1, porque es el de la columna 1, que es el verbo en presente. Y nuestro complemento, igual. He didn't play football, por ejemplo. Ahí se pueden dar cuenta de que nuestro verbo tiene que estar en presente. He didn't play football. Vamos a crear ejemplos. A ver quién está por aquí. A ver, Daniel Valdivia. Daniel, usted es el sujeto. Ok, Daniel. Escoja un verbo, Daniel.
De los que estuvimos viendo que no hayamos visto en la diapositiva anterior, escoja un verbo. Cualquiera. Daniel, ¿me escucha Daniel? Juan. La de nadar. Pero ya lo usamos en la anterior. Otro. Hay muchos. Les di como 35 verbos. Didn't see. Ok, el de so. Bueno, vamos entonces a utilizar nuestro auxiliar didn't, como dijo Daniel. Y el verbo debe ser en presente. En este caso porque el didn't ya nos está haciendo nuestra oración en pasado. Así que con ponerle ese didn't no necesitamos poner eso. Está incorrecto si ustedes hacen esto, porque tienen doble pasado, debe quedar en presente. Daniel didn't see his family. Podemos ponerle his family, queda nuestra primera oración. Vamos con otro ejemplo. A ver quién está por aquí. Leonardo. Ayúdenos con otro ejemplo. Leonardo. Es negativo, es forma negativa. ¿Qué sigue después de nuestro sujeto? ¿Qué sigue después de nuestro sujeto? Didn't. Ajá, didn't. Thank you. Didn't. Después, Leonardo, escoja un verbo, cualquiera de los que tienen ahí en la lista. Right. 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 Leonardo didn't write. Ajá, ¿qué podremos poner como complemento? Leonardo didn't write, para que sea una oración más larga y no quede tan sencilla. Leonardo didn't write. ¿Le podemos poner? No, a letter to his girlfriend. Un ejemplo. Ok, para que no hagamos oraciones tan sencillas. Solamente con agregar un poco más de complemento ya es una oración de buen nivel, podríamos decirlo. Vamos con un ejemplo más. A ver, Jesús Molina. A ver, Jesús. ¿Qué ponemos después del sujeto Jesús? Observa los ejemplos anteriores. Daniel didn't see his family. Leonardo didn't write a letter to his girlfriend. ¿Qué vamos a poner después del sujeto Jesús? A ver. El verbo. ¿Va el verbo después de Jesús? ¿Qué opinan los demás? No. ¿Qué ponemos? Sí. Va didn't. Ajá. Didn't. Ahora si Jesús escoja un verbo. Escoja un verbo, Jesús, de los de la tarea. ¿Ya ven? Por eso era importante que hicieran la tarea. Ajá. Didn't what? A ver, me escucho por aquí en el chat. Snow, dice. No, pero tú no puedes hacer nevar. No podemos poner aquí snow. Jesús no nevó. No, no estaría incorrecto. Usemos otro. Right, teacher. Okay. Right. Walk. Walk. Ok, esa creo que no venía en la lista. Bueno, Jesús didn't walk to the school. Oh, the street también, exactamente. Ahí tenemos entonces el otro. Daniel didn't see his family. Leonardo didn't write a letter to his girlfriend. Jesus didn't walk to school. Entonces no se vayan a olvidar que el verbo debe estar en presente. See, write, walk. Cualquier verbo que estén utilizando. No le vayan a agregar el ed si es regular o cambiarlo si es irregular, porque el didn't ya hace la oración en pasado. Así que no vayan a ponerlo en pasado también. Solamente en la forma afirmativa usamos el verbo en pasado. En negativo e interrogativo no, queda en presente. Vamos a la siguiente entonces. Forma interrogativa, preguntas en pasado simple. Vamos a utilizar primero, ya lo saben, lo vimos en lo de was y were anterior. Que en todos los tiempos verbales y formas interrogativas hay un cambio entre el sujeto y
el auxiliar. Y sobre todo si hay double H questions, en este caso, las dejemos a un lado y solamente vamos a poner al principio el did, que es nuestro auxiliar. Va a ir primero el did, entonces, en forma interrogativa, después nuestro sujeto. El verbo sigue siendo en presente, lo voy a agregar aquí para que lo chequen. Verbo sigue siendo en presente y el resto es nuestro complemento. Por ejemplo, el mismo ejemplo de hace rato. Did he play football? Did he play es verbo en presente. Fútbol es nuestro complemento. Vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, y vamos a responderlas igual con respuestas cortas. Did, a ver, vamos a escoger a alguien por aquí. Did Alejandro. A ver, ¿algún verbo? ¿Me den de ejemplo? Did Alejandro. ¿Alguno de los que no hayamos usado? Smile, excellent. En presente. Did Alejandro smile to Jennifer, por ejemplo? In the class. Vamos a poner así. Ok, did Alejandro smile to Jennifer in the class? Y estamos preguntando si Alejandro le sonrió a Jennifer en la clase. Respuestas cortas afirmativas podrían ser entonces, como estamos hablando sobre Alejandro, preguntando sobre Alejandro, entonces el sujeto de la respuesta tiene que ser él. Entonces sería yes, he did, nuestra respuesta. O si es negativa, podría ser no, he didn't. Recuerden que tienen que responder de acuerdo a quién les están preguntando. Aquí les están preguntando por Alejandro, entonces la respuesta es sobre Alejandro. No puede ser yes, I did o no, I didn't, porque no preguntan por mí, sino por Alejandro. Tienen que responder de acuerdo a quién les preguntan. Vamos con uno más. ¿Puede ir en pasado? No, el verbo debe estar en presente. Por eso aquí está smile, en presente. Porque ya tenemos did también. El did te hace la pregunta en pasado. No debemos poner doble pasado, entonces queda en presente. Por aquí, a ver, Ernesto, el siguiente. Did Ernesto. Did Ernesto do the homework? A ver, Ernesto, did you do the homework? ¿Hiciste la tarea, Ernesto, de los verbos? Chale. Ernesto, ¿te escuchamos? Yes. Ah, ok, si la hizo entonces. Did Ernesto do the homework? Entonces la respuesta es afirmativa. Yes, he did. Porque nos están preguntando sobre Ernesto. Por aquí no vayan a tener dudas del uso de did como auxiliar y el uso de do como verbo. Es válido utilizarlos dos veces, aunque uno está en pasado y el otro en presente. El did está solamente en función de auxiliar, porque el pasado de do como verbo es did también. No se vayan a confundir, no vayan a pensar que están mal. Es correcto decir, por ejemplo, did Ernesto do the homework, porque estamos preguntando si hizo la tarea. El did no tiene ningún significado por sí mismo, no intenten traducirlo. Solamente nos hace la pregunta en pasado. O sea, nos da el tiempo verbal, pero no significa nada, al igual que el will es para futuro, no significa nada tampoco. Entonces, no le den un significado, no intenten traducirlo. Vamos con otro. Did the students wake up early today? Did the students wake up early today? ¿Se levantaron o bueno, se despertaron temprano hoy? Supongo que sí. Yes, they did. Did the students wake up early today? Como estoy preguntando sobre los estudiantes, respondo sobre ellos. Puede ser afirmativo, yes, they did, o no, they didn't. También es correcto. Por aquí, cuando tengan verbos que son phrasal verbs, como ese wake up, son dos palabras, el verbo y la preposición. El pasado se aplica al verbo, no a la preposición. Por ejemplo, aquí el pasado de wake up sería woke up. Ese sería el pasado de ese wake up que puse ahí en el ejemplo, porque he visto que tratan a veces de ponerlo como algo así. Entonces, no se aplica en la preposición, sino en la primera palabra que es el verbo. Ahí se aplica el pasado. Para todos los phrasal verbs, si nos encontramos con alguno en el examen.
Entonces, aquí en respuestas cortas, depende de quiénes están preguntando, eso van a responder. Puede ser he did, de que sí, sí lo hizo, o no, no lo hizo. Tienen que agregar el did. No vayan a confundir igual en las respuestas, ponerme, por ejemplo, porque lo he visto, lo veo muy seguido. Me ponen, por ejemplo, yes, yes I didn't, me ponen. Vean, están entonces primero afirmando y luego negando. Yes, I didn't, sí, no lo hice. Entonces, si es que sí, hay que ser afirmativo con afirmativo. Si la respuesta es negativa, debe ser entonces negativo con negativo. Para que no vayan a combinar las dos porque está incorrecto. Yes, I did o no I did. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Quedan 5 minutos, les voy a explicar lo de la actividad. Okay. Vamos a seguir practicando en la siguiente semana porque sí está un poco complicadito lo de los verbos, pero vamos a hacer muchas actividades. Tenemos aquí algunos ejemplos. He drew the old man out of the beach. She used to wash clothes daily. He wrote an interesting story. The child completed his homework. Did he live in this house? His mother would wash clothes. He write a letter. We pay tribute to our national poet. Boys recited the national anthem. Y she didn't sleep. Son algunos ejemplos en pasado simple. Aquí hay otros. They went to school. They didn't go to school. Did they go to school? En las tres formas. He swam. He didn't swim. Did he swim? Where did he swim? Aquí tenemos el ejemplo de lo que les decía de las double H questions, en las que nosotros utilizamos primero la double H antes del por aquí abajo. Entonces, para recordar de la clase de hoy, solamente en afirmativo va a ir el verbo en pasado. En negativo e interrogativo es verbo en presente. Algunas keywords o palabras clave del pasado simple. Expresiones de tiempo también conocidas. ¿Cómo vamos a saber qué es pasado simple? Cuando en nuestra oración está la palabra yesterday, que es ayer. Last week, la semana pasada. Last night, anoche. 2 days ago, hace 2 días. Saturday, el sábado. Last weekend, la semana pasada. ¿Qué son palabras clave? Porque como mencioné al principio, el pasado simple es un tiempo verbal muy exacto. Entonces siempre, o casi siempre, tal vez el 80% de las veces nos va a decir cuándo terminó la acción o cuándo fue realizada. Estas palabras de aquí nos ayudan a saber cuándo fueron realizadas. Ayer, la semana pasada, hace 2 días. Entonces son muy características del pasado simple. Vamos a la actividad. Entonces les voy a dejar esto de tarea. Lo van a subir por ahí en la libreta también. Me van a escribir 2 actividades, por eso hay 2 asteriscos en cada día de la semana. Me van a contar qué hicieron la semana pasada. 2 actividades que hayan hecho el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. Vamos a agregar también sábado y domingo. No lo puse por ahí, pero hay que hacerlo de los 7 días. Es como un calendario más o menos, como un diario más o menos de la semana pasada. Si no se acuerdan qué hicieron, porque luego me dicen, es que no me acuerdo ni de lo que hice ayer. Invéntenle entonces una oración, algo que pudieron haber hecho el lunes. Bueno, 2 cosas que pudieron haber hecho el lunes, 2 el martes, etc. Traten de utilizar verbos diferentes. No solo los verbos, la oración completa, por ejemplo. On Monday, no sé, I went to the mall. Por ejemplo, el lunes. Puede ser nuestro primer ejemplo. I went to the mall. Queremos la oración completa. Pueden ser afirmativas o negativas. Solamente preguntas no. Porque no es una conversación. Solo quiero saber qué hicieron o qué no hicieron. No importa si no es real. Pueden solamente agregar los ejemplos. Pero que sean cosas que realmente ustedes habrían hecho. ¿Okay? Pueden utilizar otros verbos que no vengan en esa lista que hicieron en la libreta. Es válido agregar otros que no estén ahí. Ajá. ¿Y en notas qué vamos a poner, profe? No, en notas no. Solamente aquí agréguenle el sábado y aquí el domingo. Pero de todas maneras lo van a hacer en la libreta. Es en la libreta que lo van a hacer. Hagan sus cuadritos de Monday, Tuesday, Wednesday como un calendario semanal, más o menos. Puede ser entonces negativo. I didn't. Puede ser I didn't. Eat. ¿Qué podría ser? I didn't eat. ¿Para cuándo Pizza, estaría no ese sé. trabajo? ¿Cómo?
¿Para cuándo sería ese trabajo? Hasta el viernes, creo tienen hasta el viernes para subirlo. Sí, ¿Es la hasta el que ya está en viernes, sistema? me parece que hasta el viernes tienen. A ver, vamos a checar. Bueno, es que ya no nos da tiempo de ir a checarlo, pero ahorita les confirmo en el grupo. Tienen entonces de tarea este calendario y corregir la lista de verbos. Voy a revisarlo otra vez y si está mal todavía no les voy a calificar. Y se va a quedar ahí sin calificación. Entonces traten de revisarlo. Si ya está todo correcto, pueden dejarme un comentario ahí de teacher, ya lo revisé y está todo bien. Y ya les devuelvo la calificación. Pero si hay cosas que corregir, hay que subirlo de nuevo. No les voy a Ya calificar. tenemos calificación. Los que ya tienen calificación, excelente. Muy Me bien. dice 5 de 5, ahí ya. ¿no? Ajá, a esos ya no, ya está calificado. Ya les dejé por ahí. Perfecto. ¿Ok? Bueno, entonces si tienen dudas, me dicen por ahí en el grupo. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Have a nice weekend and the rest of the week. Bye Ah, bye. profe. Bye bye. Cuídense mucho. Échenle ganas si tienen Igual, tareas teacher. atrasadas. Igual, Ok. profe. Bye bye. Adiós.